Bienvenidos a un viaje épico a través del tiempo y la historia. En este relato, descubriremos a un profeta valiente que se levantó contra uno de los imperios más temibles de la antigüedad. Nahum, un hombre con una misión clara, fue el portavoz de un mensaje tan poderoso que aún resuena hoy. ¿Sabías que la caída de Nínive, la gran ciudad asiria, no solo fue una tragedia para ellos, sino una lección de justicia divina para todos? A lo largo de esta narración, exploraremos cómo el pecado de una nación poderosa llevó a su inevitable destrucción, pero también cómo la justicia de Dios trajo esperanza a los oprimidos. Esta historia no solo nos habla del pasado, sino que también tiene lecciones que podemos aplicar en nuestras vidas hoy. No te pierdas esta historia de juicio, esperanza y justicia. Si te gusta el video, suscríbete al canal, dale like, comparte con tus amigos y deja tus comentarios. Queremos saber qué opinas sobre las lecciones que Nahum nos dejó. En un tiempo donde las sombras de la opresión se cernían sobre el pueblo de Israel, un hombre de profunda fe emergió como la voz de Dios. Su nombre era Nahum, un profeta enviado para traer un mensaje poderoso y urgente, un mensaje que resonaría como un trueno sobre las tierras de Asiria, una de las potencias más temidas de la época. Asiria, con su capital en la grandiosa Nínive, era un imperio despiadado, conocido por su crueldad y su dominio sobre los pueblos vecinos. Entre ellos, Israel sufrió bajo la bota asiria, enfrentando sufrimiento, opresión y un futuro incierto. Nahum vivió en una época turbulenta. La brutalidad del imperio asirio había alcanzado su punto máximo, y el pueblo de Israel, cansado de la violencia y el yugo, anhelaba una liberación. En medio de esa oscuridad, Nahum levantó su voz, no para proclamar prosperidad, sino para anunciar la caída de Nínive. En una era donde el sufrimiento parecía eterno, el profeta compartió una verdad incómoda. La caída de las grandes potencias no era solo un hecho histórico, sino el juicio de un Dios justo. Dios, según Nahum, no solo era un Dios de misericordia, sino también de justicia. Un Dios que no permitiría que el mal prevaleciera para siempre. El profeta proclamó que la ira divina caería sobre Asiria debido a su brutalidad. Pero esta no era una ira ciega o sin razón, era la respuesta a la violencia sistemática y la opresión ejercida por el imperio asirio. Nahum, con valentía y determinación, no temió anunciar que el fin de Nínive estaba cerca. El mensaje era claro y directo. Asiria, que había pisoteado a tantas naciones, ahora enfrentaría su propia destrucción. No era una amenaza humana, sino la intervención directa de un Dios soberano que, al final, sería el juez de todas las naciones. El destino de Nínive estaba sellado, y Nahum era el mensajero que debía transmitirlo. Mientras las palabras de Nahum retumbaban en el aire, no solo anunciaba la caída de un imperio, también revelaba el carácter profundo y complejo de Dios. Un Dios que no es indiferente al sufrimiento de los inocentes. Nahum, con fervor, nos muestra una faceta de Dios que es a la vez temible y consoladora. En su profecía, Dios no es simplemente el ser supremo que gobierna el universo desde las alturas, es el vengador de los oprimidos y el protector de los justos. La ira de Dios, aunque poderosa, no es arbitraria. Nahum deja claro que, en su justicia, Dios nunca actúa sin razón. Dios es presentado como un juez que, aunque paciente, no deja el mal sin castigo. La imagen de un Dios que, en su soberanía, se levanta contra la violencia, el robo y la crueldad. En el caso de Nínive, su juicio está a la vista. La ciudad, que en su esplendor había ejercido poder y terror, ahora se vería arrasada por la misma furia que había sembrado en los pueblos conquistados. Nahum no solo denuncia la violencia de los asirios, sino que resalta que la justicia de Dios es inevitable. Él es soberano sobre todo, desde los vientos hasta las tormentas. La naturaleza misma obedece a su voluntad. En el corazón de este mensaje hay una paradoja. Mientras que el juicio es inminente, Nahum también muestra que Dios es un refugio para aquellos que buscan la paz. Para Israel, este es un recordatorio de que no están olvidados. Aunque sufren bajo el yugo de Asiria, Dios los tiene en cuenta y actuará a su favor. De hecho, los que han confiado en Él serán preservados, mientras que aquellos que persisten en la maldad, como los asirios, sufrirán las consecuencias. Nahum pone énfasis en este contraste. Dios no es un Dios que olvida a los que sufren ni perdona a quienes maltratan a los demás sin remordimientos. La caída de Nínive no es solo un castigo,
sino una manifestación de que el bien prevalecerá, que las naciones que se levantan en contra de la justicia y la equidad recibirán su pago. Y para Israel, esta es una promesa de liberación. El sufrimiento tiene fin, la opresión no es eterna, porque Dios, aunque lento para la ira, siempre hará justicia. El aire se cargaba de tensión mientras las palabras de Nahum avanzaban con una certeza implacable. Nínive, la poderosa capital del imperio asirio, caería. La ciudad que había dominado a tantos, que había sembrado miedo a su paso y se había hecho conocida por su crueldad, ahora enfrentaría la furia de un juicio que no podía evitar. No era una amenaza vacía, sino una profecía dada por el mismo Dios que había sostenido a la humanidad desde sus primeros días. En las calles de Nínive, los rumores comenzaron a esparcirse, pero nada podría haber preparado a sus habitantes para lo que se avecinaba. Nahum describió el asedio de Nínive con un detalle sombrío. Las fuerzas enemigas, que incluían a los babilonios y a otros pueblos, se acercaban implacables. Las murallas de la ciudad, que alguna vez habían sido una fortaleza inexpugnable, comenzaron a ser vistas como simples obstáculos temporales. En la mente de Nahum, la ciudad que parecía invencible se desmoronaba ante la realidad inminente de su destino. Miren, la invasión está por comenzar. Sus palabras resonaron en las mentes de los que aún se aferraban a la esperanza de una victoria imposible. La caída era inminente. La ciudad, llena de vida y lujo, ahora enfrentaba una devastación brutal. La gente de Nínive, que había disfrutado del poder absoluto, comenzó a experimentar el caos y el pánico. Las calles que una vez fueron bulliciosas y majestuosas ahora se llenaban de desesperación. Los edificios, llenos de riquezas y arte, caían a pedazos bajo el asedio. El ejército asirio, acostumbrado a arrasar con todo a su paso, ahora se encontraba vulnerable. Las mismas armas que habían utilizado para dominar a otros ahora volvían en su contra, como el eco de una justicia que había estado esperando su momento. Nahum no se detuvo en la descripción de la caída. Él pintó un cuadro vívido de lo que estaba por suceder. El saqueo de Nínive sería total. Los enemigos tomarían las riquezas, las mujeres y los niños serían esclavizados, y la ciudad misma quedaría reducida a escombros. En cada esquina, la furia de la invasión se desataría, y lo que una vez fue una civilización avanzada sería borrado del mapa. La caída de Nínive no era solo un hecho histórico, sino una advertencia para todos los imperios que se levantan en contra de la justicia. Para aquellos que oprimen y arrasan con los débiles, el destino sería el mismo, la destrucción. No habría una nación que pudiera escapar de la mano de Dios, y el mismo destino aguardaba a Nínive, la ciudad orgullosa, que había vivido con la certeza de su invencibilidad. La caída de Nínive no fue simplemente el fin de una ciudad o el colapso de un imperio. Nahum no dejaba espacio para la duda. La destrucción de la gran capital asiria era el resultado directo de su corrupción y sus crímenes contra otras naciones. La ciudad no había llegado a este punto por azar, ni por la inevitable rueda del destino, sino por su propio pecado. Nínive había sido una ciudad construida sobre la sangre de inocentes, un imperio que había prosperado a costa del sufrimiento de millones. Nahum denuncia, de manera feroz, las raíces profundas de la maldad asiria, la violencia desenfrenada, la codicia desmedida y la brutalidad en su forma más pura. Los asirios habían hecho de la guerra su arte, masacrado a pueblos enteros y reducido a sus enemigos a la más absoluta miseria. Esta violencia no solo se limitaba a la batalla, sino que era parte de un sistema de opresión que extendía sus tentáculos hasta los rincones más remotos de las naciones conquistadas. Nínive no solo era culpable de ser un imperio expansionista, sino de someter a sus víctimas a un tormento sin fin, de humillar y destruir sin remordimiento. Sin embargo, la corrupción de Nínive no se limitaba a su brutalidad militar. Había una falsa seguridad en la ciudad, una arrogancia que les hacía creer que nunca serían derrotados. Nahum, en su mensaje, les recuerda que ninguna nación, por poderosa que sea, está exenta del juicio de Dios. La ciudad pensaba que su grandeza era eterna, que sus murallas indestructibles y su ejército invencible eran suficientes para protegerla de cualquier amenaza. Pero la historia de Nínive es la historia de todos los imperios que se creen invulnerables y no tienen en cuenta la justicia divina. El castigo de Dios no se puede eludir. Nahum no solo anuncia la caída de Nínive como un hecho histórico, sino como una lección para todos los pueblos. El pecado tiene consecuencias, y la maldad no puede prosperar para siempre.
Aunque el pueblo asirio había sembrado miedo y destrucción a su paso, ahora cosecharía lo que había sembrado. El juicio de Dios es la respuesta a esa maldad, y no hay lugar en el que esconderse ni murallas lo suficientemente altas que puedan proteger a los malhechores de su justa retribución. La ciudad que una vez fue un símbolo de poder y terror, ahora se vería reducida a escombros. Nínive, la orgullosa ciudad que había arrasado con tantas vidas, ahora sería arrasada en venganza. No habría aliados que pudieran salvarla, ni esperanza de una resurrección. El pecado de Nínive, y su total falta de arrepentimiento, aseguraron su caída inevitable. La caída de Nínive fue más que una simple historia de destrucción. Fue una advertencia resonante para todas las naciones que confían en el poder de su grandeza y desprecian los principios de justicia y equidad. Nahum, con su mensaje profético, nos recuerda que, al final, el mal no tiene la última palabra. El juicio de Dios, aunque temible y rotundo, es también un recordatorio de que la justicia divina prevalecerá sobre cualquier imperio, por más fuerte o poderoso que sea. A través de la caída de Nínive, Nahum enseña una lección vital: la justicia de Dios es inevitable. Ninguna nación ni individuo puede escapar de su alcance. La arrogancia de Nínive, su creencia de que nunca serían vencidos, sirvió como la semilla de su propia destrucción. Pero también es un recordatorio de que la justicia no es algo que deba asustarnos si estamos alineados con lo bueno. Los que buscan la justicia, los que se oponen a la opresión y el abuso, pueden encontrar consuelo en la promesa de que Dios es un refugio seguro para aquellos que lo siguen. Para Israel, este juicio no solo fue una lección sobre la inevitabilidad de la justicia, sino también una promesa de restauración. Durante años, el pueblo de Israel había sufrido bajo la tiranía de los asirios. Sin embargo, la caída de Nínive simbolizó el fin de esa opresión. La destrucción de la ciudad significaba que, finalmente, el pueblo de Israel sería liberado de su yugo. No solo se les estaba dando la oportunidad de prosperar nuevamente, sino que se les recordaba que su sufrimiento no pasaba desapercibido ante los ojos de Dios. El fin de Nínive sería el comienzo de una nueva era para ellos. Pero el mensaje de Nahum también resuena para todas las naciones y para todos los tiempos. La maldad no prevalecerá para siempre. Los imperios que se levantan sobre la opresión y la injusticia, creyendo que pueden dominar a otros sin consecuencias, eventualmente enfrentarán el juicio de Dios. Es una lección universal que trasciende los siglos. La justicia de Dios es imparcial y definitiva. Hoy, la historia de Nahum continúa siendo relevante. No importa cuán poderosas parezcan las estructuras de opresión o cómo se disfrace la injusticia, al final, la verdad prevalecerá. La caída de Nínive no es solo una historia de un imperio antiguo, es un recordatorio de que todo sistema injusto está destinado a caer, y que el bien, al final, triunfará. El mensaje de Nahum sigue vigente. En la oscuridad, siempre hay luz, y la justicia divina es la fuerza que guiará a los justos a la victoria.